del Ayuntamiento en sesión de 11 de noviembre de 1997. Concluido el periodo de instrucción, donde se presentaron numerosas adhesiones de intelectuales, organismos y entidades para la concesión de la referida distinción, se deduce de forma irrefutable los méritos relevantes que concurren en este destacado profesional para concederle tan alta distinción. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2013, con el acuerdo unánime de todos los miembros de la Corporación Municipal, aprobó conceder el honor de hijo predilecto de Alicante a don Enrique Llobregat Conesa, así como la formalización del título en el documento oficial correspondiente y su inscripción en el libro registro de distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Además de señalar que la entrega de la distinción concedida se efectuará por la Alcaldía Presidencia, estando reunido el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria. Fue el gran orador Pericles, primer hombre de Atenas y gran difusor de las artes y de la cultura helena, el encargado de pronunciar en el año 431 a.C. el discurso fúnebre en recuerdo a las víctimas de la guerra entre la capital griega, Atenas, y la temible Esparta, inicio, según diversos historiadores, de la guerra del Peloponeso. En aquellas exequias celebradas en el cementerio del Cerámico, Pericles dijo: «Comenzaré hablando de nuestros antepasados, pues es justo que se les rinda un homenaje. Habitando ellos esta tierra a través de sucesivas generaciones, es mérito el habernosla legado libre hasta nuestros días. Y si ellos son dignos de alabanza, más aún lo son nuestros padres, quienes además de lo que recibieron como herencia, la ganaron para sí, no sin fatigas. Aquella guerra, que se saldó con más de 20.000 muertos y heridos, acabó con la ruina de Atenas primero y con la de todas las ciudades griegas después. Alicante, como toda gran ciudad de la cuenca mediterránea, bañada por las olas del mar y acompasada por la brisa de aquellas grandes civilizaciones que siglos ha nos visitaron o conquistaron, también tiene sus padres y sus ancestros. Algunos de ellos, de ínclitos nombres que adornan hermosas lápidas de mármol. Otros, quizás los que más, bordados en la suave pero frágil tela de lino que ondula al compás del injusto olvido. Don Enrique Llobregat Conesa, arqueólogo erudito y literato insigne, pertenece al primer grupo. ¿Qué es la arqueología? Y esta pregunta tendría que ser quizá el verdadero comienzo de este sencillo pero sentido homenaje que hoy rinde la ciudad de Alicante a uno de los hijos más ilustrados y por fin predilectos de su historia. Y para responderla, no podemos más que citar al incansable trabajador que dispensó sus energías a la investigación de nuestro pasado. Aquel erudito cuya vida estuvo dedicada por entero al patrimonio cultural de una tierra que fue, en algún momento, cartaginesa, íbera, romana, árabe o castellana. Pues la arqueología es precisamente el estudio de los seres humanos a lo largo del tiempo, de todos los hombres y mujeres que habitaron y murieron en la faz de la tierra desde el momento lejano e infechable en que se deslumbró razón o conocimiento alguno, de la vida en general de esa gente que no dejó tras de sí mayor estela que unos fragmentos rotos y deslavazados de su cultura material, cual ciudades devastadas por la guerra del Peloponeso. Don Enrique fue un extraño en nuestro particular mundo científico. Su justo renombre lo había conquistado a expensas de su propia inteligencia y de la fe puesta en sus iniciativas. En largas expediciones, en continuados viajes, había ido acumulando con la seguridad que da la observación exacta ese caudal de conocimientos precisos que constituyó su tesoro científico, jamás puesto en duda. Fue un investigador serio y honrado, que abrió con su ejemplo el rumbo de nuevas teorías arqueológicas. Premio extraordinario de licenciatura de Filosofía y Letras, sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado con su tesis La Contestanía Ibérica. Ejerció labores tan destacadas como profesor de Arqueología e Historia Antigua del Colegio Universitario de Alicante, inspector
provincial de Yacimientos Arqueológicos o jefe de Servicio de Patrimonio Mueble de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. Del mismo modo, fue Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana, Medalla de Oro de la provincia de Alicante, doctor honoris causa por la Universidad de Alicante y autor de decenas de libros y volúmenes sobre arqueología, historia, literatura, arte, etnografía, heráldica, epigrafía y numismática. Pero tras ese inmenso currículum, tras esa innumerable lista de cargos, títulos y condecoraciones otorgados a lo largo de una vida dedicada al estudio y la ilustración, se encontraba un hombre humilde, sencillo, cercano, querido, respetado, una persona normal, como le calificaban sus amigos, sus compañeros y sus alumnos. Un hombre cuyo despacho se convertía en lugar de peregrinación de cuantos estudiosos o aficionados con interés por la arqueología querían acercarse para comentar un hallazgo, pedir un consejo o simplemente pasar un buen rato. Impulsor y renovador de nuestro actual Museo Arqueológico Provincial, MARC, fue director del mismo tras la marcha de don José Belda. A él le dedicó toda su energía, sus desvelos y presidió su desarrollo momento tras momento. Atrajo la mirada de las administraciones y los ciudadanos hacia esa naciente institución y, excitando la generosidad de muchos, supo encaminarla hacia el actual puesto prominente que ocupa entre los museos similares de todo el mundo. Sería vano insistir sobre los altos méritos de nuestro homenajeado, hablar de su obra tan vasta como buena, o de sus conocidas virtudes como hombre y como investigador. Todo eso ha sido ya juzgado en oportuna hora por destacadas instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. Su vida íntegra fue consagrada al estudio. Recogió el dato disperso, acumuló el material posible no sin sacrificios y días largos de penurias, elaboró ideas propias y más de una de sus concepciones no podrán desdeñarse nunca. Paciencia y tesón fueron sus normas y un sano optimismo jamás calculado presidió su obra, comunicándole la suave serenidad que en toda ella se destaca. Don Enrique, guiado por las mismas virtudes, nunca vaciló y nunca le intimidaron los obstáculos que se interpusieron ante las finalidades que iba sospechando. Hábil como inteligente y experimentado como perspicaz, sabía sacar la inferencia más exacta a base muchas veces de un antecedente que para muchos no merecía atención siquiera. Don Enrique Llobregat, la persona que dio luz y vida a nuestra historia, el intelectual que borró por fin falsos pasajes para encumbrar una realidad que dormitaba en forma de vasijas y pebeteros y no bajo la X de un mapa, enfermó de Alzheimer con tan solo 54 años de edad. Enfermedad lenta e irreversible en su caso, le sumió en una triste oscuridad mientras fragmentaba poco a poco una mente maravillosa que con un cierto halo de egoísmo pertenecía a todos nosotros. 8 años más tarde, bajo el calor y el cariño de sus familiares y amigos, nos dejaba para siempre, huérfanos y desamparados, el hombre que más y mejor conocía nuestros orígenes como núcleo urbano y humano. Nunca antes nuestra ciudad rendía homenaje tan justo y merecido como el que hoy le tributa a título póstumo 10 años después de su fallecimiento. Pues si difícil y arduo ha sido siempre destacar en Alicante en disciplinas científicas, más aún lo es cuando debes excavar en la espesa arena en busca de una cultura arañada y golpeada por el inevitable paso de las eras. Por tanto, hoy es un gran día para Alicante, la ciudad que lo vio llegar y lo cobijó como antaño había cobijado a las diferentes civilizaciones que recayeron en esta pequeña villa, sin más historia y más leyenda que ser testigo fiel del deambular de los siglos. Hoy, esta ciudad se niega de nuevo a bajar la cabeza ante el olvido, gracias en gran medida a personas como don Enrique Llobregat. Como dijo Pericles en el cementerio del Cerámico, amamos el arte y la belleza sin desmedirnos y cultivamos el saber sin ablandarnos. Hombres como él, al actuar como actuaron, estuvieron a la altura de la ciudad. Su tumba
es la tierra entera. De él ya no habla solo una inscripción en una lápida, también en el suelo que pisamos pervive su recuerdo, grabado no en un monumento, no en simples palabras, sino en el espíritu de cada uno de nosotros. Gracias. Solicito la presencia de doña Elena Reginar, viuda del homenajeado, para hacerle entrega del documento oficial donde se formaliza el título honorífico de hijo predilecto de Alicante a título póstumo a su marido, don Enrique Llobregat Conesa, así como entregarle el emblema de la ciudad de Alicante. Excelentísima señora alcaldesa y corporación, por supuesto, darle de todo corazón las gracias por estas palabras que han conseguido, por lo menos a mí me han conseguido emocionar y recordar muchas cosas de Enrique. Yo creo que en este día se va a cerrar un círculo de amor que empezó cuando Enrique llegó aquí a Alicante, con solo 24 años, llegó al museo y empezó ahí a enamorarse del museo, de la ciudad, de sus gentes, de todo. En principio un trabajo en solitario, porque es verdad que fue después del padre Belda y entonces no había nadie. Le encantaba tanto su trabajo y quería hacer tanto por esta ciudad que prácticamente se pasaba el día ahí, en el museo. Llegaba a ser su segunda casa. Por cierto, hasta que pusieron la alarma y entonces se sentía incapaz de ir corriendo por el pasillo y llegar hasta desactivar la alarma. Ahí se acabó la historia esa. Pero bueno, por supuesto, siguió trabajando. Siguió con su idea de hacer grande el museo, de rodearse de colaboradores fenomenales, que son los que ahora están llevando adelante todo el trabajo de ellos y del anterior, y con los anteriores, el padre Belda y los otros. Y él empezó a trabajar, ya no le bastaba solamente el museo, él empezó a formar parte de todas aquellas organizaciones, instituciones en las que podía hacer algo por Alicante, por esta ciudad. El Instituto de Historias Alicantinos, el Gil Albert, Comisión de Urbanismo, incluso siendo pregonero también de las hogueras. No solamente le encantaba esta ciudad, sino también toda su provincia. Estuvo más de un año visitando casi todos los pueblos para ver qué restos arqueológicos había, qué cosas de arte. Goyo hizo todas las fotografías y fue un trabajo que le encantó porque además consiguió conectar muy bien con toda la gente de los pueblos y estaba francamente muy contento. Y no sé qué decir, o sea, él estaba muy, muy emocionado con esto. Le encantaba, por ejemplo, el Misteri d'Elx. Estuvo casi todos los años, iba a verlo. Y, como muy bien ha dicho la señora alcaldesa, llegó un momento en que su mente se nubló, toda su inteligencia desapareció, pero los sentimientos quedaron. Y cuando ya no podía hablar, ya no podía abrir los ojos ni nada, yo le ponía la música del Misteri d'Elx y lloraba, le salían las lágrimas. Y esa es la última música que escucho, porque cuando estaba agonizando fue la que le pusimos en casa, mi hijo y yo, cogiéndolo de la mano. Y digo que ahora así se ha cumplido, se ha cerrado este ciclo de amor. Él comenzó amando la ciudad de Alicante y hoy, en este día, la ciudad de Alicante declara su amor por él,
lo declara hijo directo, hijo amado. Gracias. Antes de finalizar esta primera parte de la sesión plenaria, decirle a la familia de don Enrique Llobregat, en nombre de esta corporación, que es todo un honor para esta ciudad el tener un hijo predilecto de la categoría de don Enrique Llobregat, que él estuvo siempre a la altura, y lo único que esperamos es que la ciudad ahora continúe estando a la altura que se merece el tener hijos predilectos como él. Gracias de todo corazón por estar esta mañana aquí y que esta ciudad, a todos los presentes, se sienta orgullosa porque don Enrique Llobregat Conesa es ya hijo predilecto. Gracias. Se levanta la sesión y en 5 minutos continuamos con la segunda parte.